Nuevamente queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes, esperando que estemos con nuestro corazón atento para escuchar a nuestro Dios por medio de su palabra y ver lo que la Escritura nos enseña, ¿verdad? Nos instruye para que tomemos la sabiduría que Él da, que Dios nos da para nuestra vida diaria. Once again, I want to thank you and I want to welcome each one of you this morning. And I hope that all of us are here attentive, that we are here with our mind clear, and that we pay attention to the Word of God, which is that one that we have in the Bible, and see the lessons that we see in this Bible so we can apply them to our lives, our daily lives. Estamos estudiando los libros del Antiguo Testamento, hermanos. We are studying the books of the Old Testament. Necesitamos estudiar los libros del Antiguo Testamento con la mentalidad que nos da el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 15 versículo 4, que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. So we are studying the books of the Old Testament, but we need to keep in mind the words of Paul in Romans chapter 15 verse 4, which says that everything that was written before is for our teachings. So we need to keep this in mind. También lo menciona ahí en la primera carta a los Corintios capítulo 10, hermanos, versículo 11, versículos 6 y 11. And now we see also that the Apostle Paul says the same words in 1 Corinthians chapter 10 verse 6 and 11, that he says that the things became an example for us, and they were reading for example to us of those things that happened in the Old Testament. Vemos que la escritura aquí en la primera carta a los Corintios capítulo 10, versículos 6 y 11 nos dicen que las cosas que se escribieron y sucedieron eran para nuestro ejemplo, hermanos, y acontecieron para que nosotros miráramos el ejemplo que teníamos para ponerlo en práctica a nuestra vida el día de hoy. En esta mañana vamos a estudiar en cuanto al libro de Levítico. This morning we're going to study the book of Leviticus. Levítico significa aquello que pertenece a los levitas, y este libro contiene un sistema de leyes, las cuales eran administradas por los sacerdotes levitas, y por medio de este sistema los hombres tenían acceso a Dios. Es un sistema que Dios puso, ¿verdad?, con los levitas, para que pudiera haber aquella relación del hombre con Dios. Leviticus means that which belongs to the Levites, and this book contains a system of laws which were administered by the Levite priests, and through this system man had access to God. So this is a system that God put in this earth so man can have a relationship with him, and was through the Levites. Así que este libro, hermanos y amigos, nos instruye cómo acercarse a Dios y cómo permanecer en él. Pongamos esto en mente. Este libro de los Levíticos nos instruye cómo acercarnos a Dios y cómo pertenecer en él. Por consiguiente, estaremos, hermanos, sustrayendo del libro puntos importantes para el siervo de Dios hoy, ¿verdad? Pero cosas que enseña en el tiempo de que se escribió Levítico. This book instructs us how to approach God and how to abide in him. Therefore, we will be subtracting from the book important points for the servant of God at this time. So we see in this book that it teaches us how to approach God, so keep this in mind, and how to abide in him. So this is two very important things, okay? How to approach God and how to abide in him. Así que vemos que el libro de Levíticos también viene a ser una sombra, ¿verdad?, para lo que tenemos hoy en la iglesia. And also we see that Leviticus is a shadow that happened at that time for the things that were going to happen in the future, which is the church now, at this time. Okay? So así que, dos puntos muy importantes, hermanos y amigos, que vamos a aprender de Levítico. 2 points that are very important that we should learn, and we're going to learn this morning in regards of the book of Leviticus. Number one, Dios es específico en lo que pide. Vamos a aprender esto.
Claramente Levítico es un libro grande, tiene mucha instrucción, pero vamos a ver estas cosas, ¿ok? So first, we're going to learn, first point, God is specific in what he asks for. He's very specific. And that's what we're going to learn this morning in this book, that he's very specific in what he asks. Of course, we know that Leviticus is a book that has a lot in it, but we're going to take these 2 points, very important, that's the main teaching of this book. Of course, we can learn a lot of it, but these 2 things, the ones that we're going to see, is the whole of the book, okay? Así que estos 2 puntos que vamos a aprender en esta mañana, hermanos, son 2 puntos mayores que vamos a ver del libro de Levítico. Sabemos que el libro de Levítico es muy extenso, tiene muchos capítulos, mucha enseñanza, pero estos 2 puntos encierran, hermanos, la enseñanza que Levítico nos instruye, ¿ok? Así que Dios es específico en lo que pide, debemos de entender esto. Debemos de captar esto y el hombre debe de realizar esto. Que Dios es específico en lo que pide. Okay? So, God is specific in what he asks for. And us as human beings, we need to understand this. That God is very specific in what he asks for. Okay? ¿Cómo podemos nosotros comprobar que Dios es específico en lo que pide? Bueno, Levíticos es un gran ejemplo, ¿no? How can we prove that God is specific in what he asks? Well, Leviticus is a great example. Remember, Leviticus doesn't apply to us. It applied to Israel. But it's the shadow of what Christ brought as for the church to obey, okay? To follow. So it's a shadow of what we have today, and we're going to see that. So remember that. This is for the Israelites, but it's an application of God. God is the same yesterday, is the same today, and God is going to be the same God forever. Okay? So we're going to learn this. Así que, recuerden, vamos a ver, hermanos, aquí cómo comprobamos que Dios es específico en lo que pide. Claramente necesitamos recordar lo que por eso decíamos y mirábamos que Pablo dice que se escribieron las cosas para nuestra enseñanza. Levítico, esta enseñanza era para el pueblo de Israel, pero era una sombra para la iglesia, recuerden. Cristo vino a hacer lo que era la sombra esta, ¿verdad? Lo que vendría a acontecer que se aplica hoy en la iglesia. Así que eso es lo que vamos a aprender, porque algo muy importante, Dios es el mismo ayer, Dios es el mismo hoy y Dios es el mismo para siempre, no cambia. Así que miremos esto, hermanos, miremos esto. Abramos nuestras Biblias, let's open our Bibles, ahí en Levítico capítulo 1, primer capítulo. Let's open our Bibles to Leviticus chapter 1. Vamos a ver lo que Dios dice, ¿verdad? Let's see what God says. Y esto, hermanos y amigos, es solamente en el primer capítulo. Hay mucho, porque en los otros capítulos Dios dice específicamente cosa por cosa, pero solamente en este capítulo vamos a ver que Dios es específico en lo que pide. Okay? So we're going to see Leviticus chapter 1. In this chapter, we're going to see a lot of the teaching of this, where we're looking that God is specific in what he asked for. Of course, in the other chapters, he teaches us step by step of everything. But just with this chapter, chapter 1, we're going to see the teaching that he is going to tell us this morning. Dice ahí el capítulo 1. I'm going to be reading in Spanish, so if you have your Bible in English, you want to follow in English, go ahead. I'm just going to go back and forward to point some things in English, okay? Voy a estar leyendo en español, hermanos. Dice ahí Levítico capítulo 1, versículo 1. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, ¿ok? Aquí vemos, primeramente, que no son palabras de Moisés. ¿Son palabras de quién? De Dios, de Jehová, ¿verdad? Claramente lo vemos. So we see here in chapter 1, verse 1 that the Bible reads, Now the Lord called to Moses and spoke to him from the tabernacle of meeting, saying. So now we can understand and see that the one that is speaking is God. Of course, Moses is writing, but God is the one that's saying this. Okay? We understand that? Así que dice ahí, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno o vacuno haréis vuestra ofrenda.
Meditemos. Dios está diciendo, cuando alguno de vosotros ofrezca ofrenda, ofrezca lo que quiera. ¿Está diciendo así la Escritura? Podemos ver que aquí empieza específicamente con algo muy claro, ¿verdad? Dios dice, la palabra dice, cuando alguien entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, y luego dice que de ganado, vacuno o ovejuno haréis que ofrendas. O ya está diciendo específicamente de qué lo quiere, ¿verdad? ¿Ok? So, vayamos viendo estas cosas, ¿ok? So we see here in chapter 1 verse 2 that says, speak to the children of Israel and say to them, when any one of you bring an offering to the Lord, you shall bring your offering of the livestock, of the herd, and of the flock. Okay? One of the things that we need to keep in mind is that the verse is not saying, okay, when someone brings offering, go ahead and bring whatever you want. It's not saying that, right? He's not saying, go ahead and bring whatever you want. God is saying, okay, when someone, the Bible, of course, reads like this, when you bring an offering to the Lord, you shall bring your offering of the livestock. And then he's specific in what he wants, okay? Of the herd and of the flock. So, it's clear. Es claro, ¿verdad, hermanos? Es claro. ¿Hay algún enredo en esto? Claramente no, ¿verdad? Claramente no. Ahora fíjese, vamos a ir brincando algunos versículos del capítulo 1, pero solamente para hacer el punto que Dios es específico en lo que pide. Versículo 3 dice, si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto le ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. So ahora está diciendo aquí, si tu ofrenda fuere holocausto vacuno, o sea, si traes del holocausto vacuno, le está diciendo qué cosa, ¿vas a traer lo que sea del holocausto vacuno? No, ¿verdad? Le dice ahí que macho sin defecto lo ofrecerá. So aún sigue qué? Específico. Sigue claro, ¿verdad? Sigue claro. So now we see that in verse 3 it says, if his offering is a burnt sacrifice of the herd, let him offer a male without blemish. So now he's saying, okay, this is what I want, but also if your offering is a burnt sacrifice of the herd, now this is what you're going to do. You're going to offer what? A male without blemish. So he's specific, right? ¿Estamos viendo esto, hermanos, o ya se me durmieron? Estamos viendo, ¿verdad? Específicamente, Dios está pidiendo lo que quiere. Ahora, brinquemos y luego del versículo 4 al 9 dice claramente qué es lo que se va a hacer con ellos. No lo vamos a leer por causa del tiempo. Versículo 10. Si su ofrenda para holocausto fuera del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto, lo ofrecerás. Ahí está, ¿verdad? Now we see that in verse 4 and on, it gives the instructions of what they were going to do with the sacrifice. But in verse 10, we're going to skip to verse 10. And in verse 10, again, the Bible reads like this. It says, if his offering is of the flocks, of the sheep, or of the goats, as a burnt sacrifice, he shall bring a what? A male without blemish. Again, specific. Una vez más, hermano. Específico lo que quiere Dios. ¿Ok? Versículo 14. Verse 14. Si la ofrenda para Jehová fuera holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos. Ahí está. ¿Qué le dijo? Tráigame urracas, tráigame pichones, tráigame cualquier pájaro que pesques ahí, tráemelo. No dijo esto Dios, ¿verdad? Es específico, hermanos. Dice ahí, si la ofrenda de Jehová fuera holocausto de aves, presentará su ofrenda de, ¿qué? Tórtolas o de palominos. Ahí está. Un Dios claro. Un Dios claro.
So we see now in verse 14 that the Bible reads, and if the burnt sacrifice of his offering to the Lord is of birds, then he shall bring his offering of turtle doves or young pigeons. Did he say, bring me any kind of bird that you see out there? Just go grab any bird and bring it to me? No. He's clear in what he's saying. This is what I want. This is what I want. Hermanos, viendo estos pasajes, debemos de entender, usted y yo, como ser humano, que Dios en este momento no acepta solamente cualquier adoración. ¿Entendemos esto? Porque Dios es específico. Si nos vamos al Nuevo Testamento, hermanos, Cristo vino a establecer ¿qué? Su iglesia, ¿verdad? Como aquí en el pueblo de Israel, Dios estableció el sacerdocio ¿qué? Levítico, ¿verdad? Y así como al sacerdocio levítico se le dio específicamente qué es lo que deberían de hacer para la adoración, a la iglesia hoy se nos ha dado específicamente por medio de la enseñanza de Cristo y de los apóstoles qué es lo que Dios pide de nosotros. ¿Cierto o falso? ¿Cierto? Y se nos da instrucciones específicas. So now we see here that the book teaches us that God is very specific in what he wants. And we learn that today the church was established by Christ. And Christ was specific also of what he wants for us to offer God in our worship. We see here that the worship of the Levites was specific. Well, like I said, this was the shadow of the church. So God expects the same thing of us. Do we understand this? God expects the same thing. At this time, all the people that are gathered, supposedly doing assemblies for God, well, God doesn't receive everything, right? Because he is very specific in what he asked for. And as we learn here in the Old Testament that he told the Israelites, this is what I want. Nowadays in the New Testament through Christ and the apostles, he tells us, this is the kind of worship that I want from you. It's the same thing. And he is specific. He wants, of course, to remember the Lord's Supper. He wants for us to preach. He wants for us to sing without instruments, right? He wants for us to pray. He wants for us to offer, not the sacrifice of animals, but the offerings to help the church. So we see there that everything is specific in the New Testament, as it is specific in the Leviticus book for the Old Testament. Y podemos ver que en el libro, hermanos, en el Nuevo Testamento, Dios es específico de la adoración que quiere hoy en día. Decía que ahorita hay un sinnúmero de religiones que están reunidas según adorando a Dios, pero quiero que sepa que no toda adoración la está recibiendo Dios, porque Dios es específico. En el Nuevo Testamento nos muestra que Dios, Cristo, ¿verdad?, estableció, ¿qué? La Santa Cena, la cena en memoria de Él. La hacemos nosotros. La predicación está por medio de los apóstoles. El canto, ¿qué? A capela, sin instrumentos. La oración, la ofrenda para los santos. O sea, también tenemos cosas específicas que Dios está pidiendo de nosotros. Así como se le pedía al pueblo de Israel. Entonces, es muy importante que usted y yo entendamos esto, hermanos. ¿Para qué? Para no dejarnos engañar, hermanos y amigos, por el mundo religioso, porque el hombre cambia lo que Dios manda. Debemos de ver qué es lo que quiere Dios y no lo que el hombre nos dice que Dios quiere, sino que usted, por eso debe de tener ¿qué? Una Biblia con usted, porque aquí te dice qué es lo que Dios quiere. So nowadays we need to understand that us as human beings, we need to follow what God wants and not what man wants. Because man changes the word of God. Man can come to us and say, this is what God wants, but let's be always and have a mind set where we need to have a Bible with us. Because man changes the word of God, but God, his word is the same.
So in order for us to learn what God wants and the specific things that He asked for in His worship, we need to open our Bibles, and the Bible's going to tell us. Porque Dios es un Dios, hermanos, que es bien específico en lo que Él pide. Bien específico en lo que Él pide. Ahora, vamos a ver ahí mismo en Levítico, capítulo 26. Fíjense ahí lo que dice Levítico, capítulo 26. Otra de las cosas, hermanos, que vemos que Dios pide. 26, we're going to go to Leviticus chapter 26. Vamos a leer del 1 en adelante, verse 1 and on. Dice ahí, no haréis para vosotros ídolos, ni esculturas, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros ¿a quién? A ella. Porque yo soy quien dice, yo soy Jehová quien, vuestro Dios. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Dios? No hay otro. So, no te pongas a adorar cosas terrenales, cosas hechas por hombres. No te pongas a hacer cosas que tú miras que otros hacen, porque yo soy, y está hablando aquí a su pueblo. So, ahorita le está hablando a la iglesia, hermanos. Y dice Jehová, yo soy Jehová, tu Dios. So, no te vayas en pos de estas cosas, no te inclines a nada, porque yo soy Jehová, tu Dios. Yo soy Jehová, tu Dios. We see here that in verse 26 also tells us that we shall not make idols for ourselves. We shall not carve images. We shall not sacred pillars. We shall not bow to them. We should not engrave stones. We should not paint stones. We should not worship other things that are material things. Because the Bible says there in this verse, for I am who? I am the Lord who? Your God. The Lord your God. He's talking to the Israelites. So now he's speaking to the church. So don't go and do these things. Remember this, the Lord says, I am the Lord your God. I am the Lord your God. Número 2. Rápidamente. Dios es específico en lo que pide. Y Dios, hermanos y amigos, tengamos esto en mente por medio de esto que estamos viendo en las Escrituras. Dios no acepta lo que el hombre le quiere ofrecer. ¿Entendemos esto? Dios no acepta lo que el hombre le quiere ofrecer. Dios acepta lo que él ¿qué? Pide. Hay dos cosas diferentes, ¿verdad? Dios acepta lo que él pide, pero lo que usted le quiere ofrecer, solamente lo que usted le quiere ofrecer, Dios no lo acepta. Y vamos a ver unos pasajes aquí. So point number two, we're going to see that God does not accept what man wants to offer him. Do we understand this? Because God wants what he is asking for, not what we want to give him. Do we understand this point? He asks for something, and it's not because, okay, this is what I want to give him. No. God says, I asked for this, so I expect this. Not what you want, what I am telling you that I want. So the Bible, through these verses, he tells us and gives us an example. So aquí en la Biblia, en Levítico, vamos a ver esto. Es muy importante entender esto, hermanos, que no podemos venir solamente a ofrecer lo que usted y yo queremos darle, sino que tenemos que ofrecerle lo que Él nos está diciendo. So we need to keep this in mind, that we shouldn't come to worship God just to give him what we feel like giving him, or what we want, right? We should come with our heart ready, our mind set to give God what he's asking for. What he's asking for. Es importante entender que Dios es específico, hermanos, en lo que quiere, que se le adore, que se le dé, y como tal, Él no acepta cualquier adoración.
It is imperative to understand that God is specific in how He wants to be worshipped, and as such, He does not accept any worship. Vamos a ver un ejemplo, hermanos bíblicos. Let's see an example. Vamos a regresar ahí en Éxodo. Vayamos ahí en Éxodo, capítulo 30. Let's go to Exodus chapter 30. Éxodo capítulo 30, vamos a regresar a Levítico ahorita. We're going to see only an example in Exodus. We're going to go to Leviticus again. Éxodo capítulo 30. Y usted fíjese ahí lo que dice el verso 8 y 9. And let's see what verses 8 and 9 says. Dice ahí, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis, ponga atención a esto, no ofreceréis sobre él incienso que extraño, dice, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación, nada que Dios no haya pedido. Es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? En Éxodo. So we see here that in Exodus chapter 30, verse 8 and 9, the Bible reads, and when Aaron lights the lamps at twilight, he shall burn incense on it, a perpetual incense before the Lord throughout your generations. And listen, look what verse 9 says. You shall not offer, there it is, you shall not offer strange incense on it. So it's not what you want, right? It's what I'm telling you. You should not offer incense, strange incense on it, or a burnt offering, or a grain offering, nor shall you pour a drink offering on it. What he's saying, okay, you're not going to offer what you want. That's the point here. You're going to offer what I'm telling you. And we have an example in Leviticus. Y ahora tenemos un ejemplo ahí en Levítico de lo que sucedió. Y muchos de nosotros sabemos, Levítico capítulo 10, Leviticus chapter 10. Fíjese ahí Levítico capítulo 10, verso 1 y 2. Fíjese lo que pasó. Leviticus chapter 10, verse 1 and 2 dice ahí, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová. ¿Qué cosa? ¿Por qué es fuego extraño? Es fuego extraño porque era un incienso que Dios le había dicho que no. O sea, no me des, yo te estoy diciendo qué vas a ofrecer. So dice ahí claramente, delante de Jehová fuego extraño que él nunca ¿qué? Les mandó. Que él nunca les mandó. Ahora fíjese, dice, y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de ¿quién? De Jehová. Imagínese, hermano y amigo, que si todavía esta acción se hiciera, ¿cuántas religiones ahorita estuvieran destruidas? Aún dentro de la iglesia de Cristo, hermanos. Porque Dios dice, tú me estás ofreciendo algo que yo no te mandé. Que yo no te mandé. ¿Vemos qué tan específico es Dios, hermanos? ¿Qué tan claro es en lo que Él espera? ¿Vemos por medio de estos pasajes? Y hay mucho que aprender de Levítico, hermanos. Pero es solamente algo muy importante que nos enseña en cuanto a Dios. So we see here that in verses 1 and 2 and chapter 10 tells us that Nadab and Abihu, they offer incense that the Lord had not commanded them to do. And in verse 2 says that they were destroyed by God. So imagine how many denominations or religions in the religious world at this time would be destroyed because of things that they're doing that God has not asked for that. Because God is very specific. And God is saying, I don't want that. So you bring me that. They, the sons of Aaron, brought it. So what was God's reaction? Destruction. Destruction.
So not only in the religious world or denominations, but also this can happen in the Church of Christ. Because also there's brothers and brethren in different areas of the Church of Christ that they offering is not the offering that God has asked for. So we need to understand that. We need to understand that God is clear. God is saying, this is what I want, so this is what you need to bring me. Of course, He's not destroying us at this time like Nadab and Abihu, but there's going to be a time when Christ is going to come again for His church, and there's going to be destruction. Claramente vemos, hermanos, que ahorita Dios claramente no está destruyendo a nadie como a Nadab y Abihu, pero necesitamos tener en mente que va a haber un día que Cristo va a venir por su iglesia y entonces va a haber la destrucción. Va a haber la destrucción. Usted y yo, hermano y amigo, cuando vengamos a Dios, no al hombre, cuando vengamos a Dios, necesitamos tener en mente qué es lo que quiere Dios de nosotros. Y cuando vengamos a Dios, necesitamos venir dispuestos a darle el 100% de nosotros a Dios, de la manera que Él lo ha pedido. So now us, brethren and friends, we need to understand this. Then when we come looking for God, and not for men, but for God, we need to understand what we're looking for. We need to understand that we are coming to look for God and not follow men, but follow God. And we need to understand that when we come to offer something to God, that we have to offer Him what He wants and what He asking for. And what we're going to offer Him is going to be 100% of us. All of us. 100%. Not our body here and our mind probably thinking of what we're going to eat right now. Not our body here and probably thinking about what we're going to do at work tomorrow, at school, homework. No. God is asking for all of us. Everything. So we need to understand, we're here to worship God, not worship man. Worship God and follow His commandments. So necesitamos entender esto, hermanos y amigos, que cuando nosotros vengamos a Dios, necesitamos venir y a estar dispuestos y darle el todo de nosotros completamente. No estar nuestro cuerpo aquí y estar pensando qué vamos a comer ahorita que salgamos. No estar nuestro cuerpo aquí pensando qué vamos a hacer el día de mañana en el trabajo o en la escuela. No. Necesitamos entender que cuando vengamos a adorar a Dios, necesitamos darle el todo de nosotros, hermanos. Porque no estamos adorando a Dios, al hombre, perdón. Estamos adorando al Creador Todopoderoso. No vengamos a seguir al hombre, vengamos a seguir a Dios. Tengamos esto en mente. Este era el problema del pueblo de Israel, que se olvidaron que tenían que seguir a Dios, adorar a Dios, y empezaron a seguir al hombre y empezaron a adorar los ídolos. Y el pueblo de Israel sufrió destrucción. So this was the problem of the Israelites, that they forgot that they were going to worship God, that they needed to worship God. And they started worshiping each other as men. And they forgot that they needed to worship only one God, and they started to worship idols. That's why they were destroyed. That's why they were in suffering. En esta mañana llevemos esto en mente, hermanos y amigos. Amigos, si usted está buscando a Dios y quiere hacer un cambio en su vida, necesita entender que Dios, claramente, por medio de su Hijo Jesucristo, nos ha dado, ¿verdad?, la manera de reconciliarnos con Él. Primeramente, tenemos que escuchar, oír, Romanos 10:17. Tenemos que creer que Cristo es el Salvador, que por medio de su sangre podemos ser redimidos con Dios. Tenemos que arrepentirnos de qué? De la vida que llevamos fuera de Dios y acercarnos a Dios y conocer a Dios y hacer un cambio completo.
Tenemos que confesar a Cristo como el Hijo de Dios. Tenemos que venir, hermanos, a ser bautizados en las aguas del bautismo. Claramente es un símbolo de la sangre de Cristo. Porque al ser nosotros bautizados somos sepultados al viejo hombre, Romanos 6, 3 y 4, para nacer ¿qué? Una nueva criatura, porque la sangre de Cristo limpia todo pecado. No importa lo que haya usted hecho. Si usted viene a Dios con corazón limpio y corazón puro y buscar específicamente lo que Dios quiere, Mateo 28, 19 dice Cristo, haced discípulos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 2:38 dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, ¿para qué? Para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero también esto, hermanos, Dios es específico en su adoración y en lo que quiere. Y Dios lo que quiere es que permanezcamos firmes y perseveremos firmes hasta la muerte. Apocalipsis 2:10. So, if you have not obeyed the gospel yet, and you're looking for what God wants, well, in the New Testament, Christ established the church, and Christ left us the lessons through the apostles, and the Holy Spirit came and gave this Bible to us. So the first thing that we need to understand, that we need to hear the word of God, Romans 10:17, to create the faith, right? To create that belief. So we need to believe that Christ is our Savior, that He is the Son of God, that He gave Himself for you and for me, and that His blood can clean us completely. We need to repent from our sins. Sins means that anything that goes against God's will. So we need to repent from it. And this means that we need to change our mind, our thinking, and we need to start thinking like Christ. We need to confess Christ as the Son of God. And we need to come and be baptized, a symbol of the blood of Christ. Matthew chapter 28, verse 19 says that we need to be disciples who need to be baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. In Acts chapter 2, verse 38, that the Apostle Peter says that we need to repent and be baptized. And it's going to wash our sins, and we're going to receive the Holy Spirit. So, if you're looking for this, the Bible will guide you. Not only to know the instructions of God, but to know how to follow God and to know the way we need to worship Him. And we need to understand that also He is the one that's going to help us to persevere to the end. Revelation chapter 2:10. And if we persevere to the end, we will receive a crown. And we will be with God for eternity. Hermano, si tú necesitas la oración, necesitas restablecerte con Dios, lo puedes hacer. Mientras estamos de pie y cantamos el himno que nuestro hermano tiene preparado. Señor, le bendiga.